tal amigos? Esto es Detrás de la Historia. Soy Pedro Fernández, historiador. Y el tema que vamos a tocar hoy es la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética hace 80 años. El 22 de junio de 1941, Hitler decide por fin llevar a cabo el plan largamente acariciado, ya desde su obra literaria Mein Kampf, Mi lucha. Hitler había esbozado su propósito de invadir eventualmente la Unión Soviética, que para él y para su régimen, el nacionalsocialismo, representaba el entronizamiento del ateísmo y el comunismo instalado en Moscú, en la antigua Rusia zarista. Así las cosas, en junio de 1941, Hitler por fin logra voltear la gran fuerza de su ejército en contra de la Unión Soviética. Estamos hablando de cerca de 4 millones de alemanes y sus aliados, porque los alemanes no van solos en esta campaña. Van a tener la colaboración de los finlandeses, los húngaros, los rumanos, eslovacos, italianos, voluntarios españoles, voluntarios de todas partes de Europa. De hecho, la invasión alemana rusa de 1941 es una especie de cruzada en contra del bolchevismo, o al menos así se manejó, y por lo tanto vamos a tener contingentes de todos los rincones de Europa peleando contra un ejército soviético que, también hay que decirlo, es un ejército soviético increíblemente desgastado y descabezado por las purgas de Stalin. Las purgas de Stalin, que fueron llevadas a cabo entre 1936 y 1938, dejaron al ejército soviético prácticamente sin su oficialidad. De 5 mariscales de campo que se tenían, entre ellos el mariscal Tukhachevsky, llamado el Napoleón Rojo, solamente les quedaban 2. Y así lo mismo pasó con los generales y los oficiales de menor rango. Es decir, cuando los alemanes invaden la Unión Soviética, el Ejército Rojo está encabezado, está dirigido por oficiales sin experiencia, con oficiales amedrentados y aterrorizados por tomar la iniciativa, por seguir algo que sea diferente a las órdenes que se les dan, y por lo tanto tenemos un ejército prácticamente inmovilizado, descabezado, sin ningún tipo de iniciativa. Además, cargando a cuestas una campaña desastrosísima el año anterior, en el invierno entre 1939 y 1940, en contra de Finlandia, en donde el ejército soviético demostró su increíble incapacidad en contra del ejército finlandés. Para los alemanes no todo es positivo, puesto que el ejército nazi debió de haber iniciado la campaña por lo menos unas 6 semanas antes, es decir, por ahí del mes de mayo de 1941. ¿Qué es lo que retrasa a los alemanes? Una campaña que no tenían prevista, que es la campaña de Yugoslavia. La campaña de Yugoslavia y la campaña de Grecia, que no estaba prevista en los planes de los alemanes, va a hacer que se retrase la campaña o el inicio de la Operación Barbarroja, como se llamó la campaña alemana en contra de la Unión Soviética. Y así las cosas, la campaña empieza tarde, pero con muy promisorios éxitos iniciales. Empieza con los mejores auspicios. Cientos de miles de soldados soviéticos son capturados en las primeras semanas. Miles de tanques son destruidos, miles de cañones también. La Fuerza Aérea Soviética prácticamente es destrozada en los aeródromos sin siquiera haber podido despegar, y todo parece avanzar por muy buen camino. Estamos en pleno verano, ¿no?, en las estepas soleadas soviéticas, y así los alemanes se adentran en el territorio soviético. Stalin, sorprendido por el avance de los alemanes, cuenta la historia que se encerró en sus habitaciones privadas del Kremlin durante días. Nadie pudo entrevistarse con él. Había sufrido de un colapso nervioso ante la invasión alemana, hasta que finalmente sale de sus habitaciones, habla por radio, cuya transmisión es llevada a todo lo largo y ancho de la Unión Soviética. Los campesinos soviéticos, que jamás habían oído su voz, se sienten inspirados por este Stalin, que llama a la Gran Guerra Patriótica, porque para la Unión Soviética no fue la Segunda Guerra Mundial, fue la Gran Guerra Patriótica. Pero así las cosas, los soviéticos van de derrota en derrota, hasta que finalmente los alemanes tienen al alcance de sus tanques Moscú, cuando el invierno empieza a ralentizar su avance, y finalmente los refuerzos llegados de Asia, al saber que no van a ser atacados por Japón, hace que los alemanes no solamente sean detenidos, sino derrotados frente a Moscú en diciembre de 1941. Soy Pedro Fernández, historiador, y esto es Detrás de la Historia.